Bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado acá, donde habíamos dicho que teníamos esta ecuación, y de esta ecuación podíamos saber cuáles eran las coordenadas del centro, podíamos saber cuál es el eje focal, ¿sí? Es un eje paralelo al eje X', y acá vean que lo tengo con X' y prima, y queda demostrado acá cuál es ese corrimiento, esa traslación que estoy teniendo. Si quiero eliminar esa traslación, voy a tener que buscar un nuevo sistema, un X segunda, Y segundo, que va a ser ese sistema de ejes coordenados desplazado, trasladado. Entonces a X' le voy a restar su corrimiento en X, y a Y' le voy a restar su corrimiento en Y. Una vez que hagamos eso, la nueva ecuación nos queda X segunda al cuadrado sobre 75 cuartos menos Y segunda al cuadrado sobre 25 cuartos igual a 1. Esperen que se suma Bianca. Sí, entonces a partir de ahí puedo llegar a decir la longitud del semieje real, del semieje imaginario y todo lo que querramos analizar en cuanto a los elementos de esta hipérbola. Sí, acá tenemos la hipérbola rototrasladada. ¿Sí? Vean que de estos sistemas, que eran los originales, los ejes X, Y, lo que tuvimos fue una rotación, ¿sí? Y una traslación. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bien, entonces repasemos un poquito esto. Lo que tenemos es una forma matricial de escribir la matriz, donde sabemos que la matriz A es la matriz de 2 por 2, que es simétrica, y de acuerdo a cómo sean los autovalores, voy a poder identificar el lugar geométrico que ocupa. Si ambos autovalores tienen el mismo signo, es decir, si su producto me da positivo, voy a estar teniendo una elipse. Si tienen distintos signos, voy a tener una hipérbola, y si alguno de los dos es 0, voy a tener una parábola. Sí, eso como cónicas no degeneradas. Si lo miro como cónicas degeneradas, si tienen el mismo signo, tendré un punto o el conjunto vacío, es decir, no tendré solución. Si tienen distintos signos, tendré dos rectas concurrentes. Y en el caso de que alguno de los dos sea 0, tendré o dos rectas paralelas o ninguna solución, es decir, el conjunto vacío. Esta es la forma matricial. Pero después existe otro método de rototraslación, que es analizando la parte de el ángulo de rotación, y una vez que analicemos el ángulo de rotación, vamos a también analizar el vector de desplazamiento o traslación. Entonces, lo primero que tengo que hacer es considerar un cambio de variable. Voy a decir que x va a ser igual al módulo, es decir, a esta longitud, OP, por el coseno del ángulo que forma OP con mi nuevo eje, más el ángulo que forma el nuevo eje con el eje original X. ¿Sí? Esto viene de estar utilizando este triángulo rectángulo y las razones trigonométricas del coseno. ¿Sí? Para ahí voy a hacer lo mismo, pero para poder averiguar este valor, lo que voy a tener que hacer es trabajar con el seno. Lo que vamos a decir es que OP por el coseno de epsilon corresponde a X', y OP por el seno de epsilon corresponde a Y'.
Entonces, la ecuación que nos queda es que x es igual a x' por el coseno de tita menos y' por el coseno de tita. E y es igual a x' por el seno de tita más y' por el coseno de tita. Una vez que tenemos esto, vamos a la ecuación, ¿sí? A la ecuación general de nuestra cónica, y lo que hago es hacer estos reemplazos. Si hacemos estos reemplazos, voy a tener que este primer término, a por x' al cuadrado, me queda a por x' coseno de alfa o tita, como lo quieran llamar, menos y' seno de alfa, todo elevado al cuadrado. B por xy, el término rectangular, me queda b por x' coseno alfa menos y'. Una pregunta. Sí. Ahí donde te dice, siendo las ecuaciones de rotación, bla, bla, hablas de coseno y seno de tita. Y cuando haces la sustitución, lo haces como coseno de alfa. ¿Es el mismo ángulo? Ah, sí. No me había dado cuenta. Pero es el mismo ángulo. Es el mismo ángulo, sí, sí. Ok, porque es una sustitución. Sí, Listo. sí, sí. Bueno, esto es algo para modificar. Cuando lo hice, bueno, es una imagen, así que después las cambio antes de subírselas, chicos, para que no tengan este problema. Gracias por hacérmelo notar. No, lo que pasa que como estamos hablando de sustitución, tita y alfa deberían ser lo mismo, pero como acá parecen cosas que uno no sabe. No, sí, es el mismo. Lo que pasa es que acá tomé una imagen y acá tomé otra imagen. Sí. Claro. No, está claro, está claro. Sí. Lo que pasa es que, a ver si tengo acá. No, lo tengo que hacer. Sí, igual Porque ven acá. no es trascendente, podemos seguir, igual después lo haces. O aclarar Sí. ahí que alfa y tita son iguales. Claro, acá quiero agregar eso, pero no tengo el símbolo para ponerlo. Así que después lo hago en Word y se los agrego. Bien, entonces así hacemos todos los reemplazos. Y una vez que hago todos los reemplazos, vuelvo a armar la ecuación original. Esperen que admito a Daniel. Vuelvo a armar la ecuación original, que me queda, como dijo hace un rato la compañera, un choclo. Voy desarrollando los cuadrados, voy resolviendo y voy a obtener esta otra ecuación. ¿Sí? Esto es todo trabajo algebraico. En esta otra ecuación veo que sigo teniendo un x' y y. Entonces, lo que necesito para poder rotar los ejes es eliminar este término. ¿Sí? Este término que me queda acá, que es el término rectangular, lo tengo que eliminar. Entonces, lo que voy a hacer es averiguar para qué valor de tita se me elimina. ¿Sí? Entonces, lo que hago es tomar ese término, igualarlo a 0, a partir de ahí, despejar. ¿Sí? Y acá tenemos que tener en cuenta algunas identidades trigonométricas, como que el seno de 2 tita es igual a 2 veces el seno de tita por el coseno de tita, y que el coseno de 2 tita es el coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita. Entonces, esta expresión que tengo acá arriba la puedo simplificar diciendo que seno de 2 tita por a menos c, recuerden que a y c son los coeficientes que teníamos originalmente, ¿sí? El de x al cuadrado y el de y al cuadrado, es igual a b, que es el coeficiente del término rectangular original, por el coseno de 2 tita. Bien, si b
es distinto de 0, acá estoy teniendo este problema para hacer. Si B fuese 0, ya originalmente no tenía la rotación, así que no estaríamos resolviendo esto. Como B es distinto de 0, lo que tengo que hacer es analizar qué pasa con A y C. Si A y C fuesen iguales, acá me estaría quedando el seno de 0, ¿sí? El seno de 2θ por 0. Por lo tanto, todo este término estaría valiendo 0. Si todo este término vale 0, lo que necesito es que el coseno de 2θ sea igual a 0. Por lo tanto, θ tendría que valer pi sobre 4. Pero si A no es igual a C, lo que voy a poder hacer es tomar seno sobre coseno, ¿sí? Acá paso este coseno dividiendo, paso A menos C al otro miembro dividiendo, y ahí voy a tener que la tangente de 2θ es igual a B sobre A menos C. Ajá. De acá venimos. ¿Cómo? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a partir de acá aplico el arco coseno, luego divido por 2 y voy a poder tener el valor del ángulo de rotación, ¿sí? Por lo tanto, con esto voy a saber cuál es ese ángulo de rotación. Esta forma Veámoslo en un ejemplo. larga es para los que no nos gustan las matrices, ¿no? Claro, yo insisto, para mí el método matricial es mucho mejor que este. ¿Por qué? Porque siempre termino perdiéndome cuando hago las cuentas. Tengo que usar la hoja al revés, apaisada, y ya eso de que sea tan largo es como que me molesta un poco. Es un método válido y si uno analiza primero el ángulo y luego hace las sustituciones, resulta exacto. ¿Sí? El tema Entonces, también es cuando el ángulo por ahí nos llega a dar, no sé, 23 grados, 40 minutos y no sé, más. O sea, sí. es difícil. Cuando el ángulo es redondito, digamos, un número lindo, está bien, pero el problema es cuando el ángulo que da sea difícil como para reemplazar ahí. Y difícil para graficarlo también. Exactamente. Y además de eso, tenemos el tema de que seno y coseno, salvo para algunos ángulos particulares, son números con infinitos decimales. Entonces, siempre vamos a tener que redondear o truncar. Entonces, siempre vamos a estar cometiendo algún error. También es cierto, claro, también es cierto que cuando uno trabaja con números irracionales, como nos pasaba en los ejemplos anteriores que lo hicimos en forma matricial, cuando graficamos redondeamos. Entonces, uno siempre trata de hacerlo de la forma más fiel, pero bueno, siempre vamos a cometer ese error. Claro, También pero acá tenemos el en tema este de que... método tenés más error en la resolución, en cada uno de los términos. Sí, sí. En Es decir, la el otra el redondeo, error es al final. claro, el Porque redondeo, haces la aproximación sobre la última etapa, pero todo el tiempo estás trabajando con irracionales. Acá estás trabajando todo el tiempo con aproximaciones. exactamente, sí. Igualmente, ¿esto se da en Por eso, secundario? no. En secundario no se da rototraslación directamente, ni en forma matricial, ni en forma, como les estoy explicando ahora con los ángulos. Uh-huh. El tema de cónicas en secundario se ve o se debería ver. En primer año, circunferencia. En cuarto, parábola.
en quinto elipse e hipérbola. ¿Sí? Porque después en cuarto se ve, en tercero, perdón, se ve la parábola, pero como función, no como lugar geométrico. Por lo tanto, es como que esta parte ya supera el nivel del secundario. Pero bueno, el título de ustedes supera el del nivel de secundario. No, estaba preguntando porque la pregunta venía a que depende de qué es lo que estés dando, de cuál sea el tema que estás dando, es cuál de los dos sistemas te conviene aplicar, de los dos métodos te conviene aplicar. Porque en este caso tenés que tener identidades trigonométricas, tenés que tener clara, o sea, un montón de conceptos que en el de las matrices no, y viceversa. Exactamente. Sí, en el secundario lo que tiene que ver con identidades trigonométricas corresponde a cuarto y sexto año. Cuarto son las básicas, sexto las identidades un poquito más complicadas, como la del ángulo doble. La verdad es que en todos mis años de secundaria nunca hablé con un docente que me diga que da la parte de identidades trigonométricas, al menos en la escuela común. En la técnica puede llegar a ser que por requerimiento de algún profesor de taller o algo por el estilo, el docente de matemática lo dé. Pero por lo general, siempre, tanto probabilidad y estadística como geometría son las dos partes de la matemática como más pateadas hacia el final del año y las que se dan con menor profundidad. Sí. Pero bueno, quizás tengan la suerte de poderlos dar en algún lado. Estaría fantástico. También es lo que a uno le guste dar. Hay muchos profesores que por ahí geometría no le gusta dar, entonces lo va pateando. Sí. Lo mismo que con trigonometría, capaz que se quedan con la parte de función y con lo de identidades y ecuaciones trigonométricas no lo dan. También depende del grupo, el año y esas cosas. Sí, hay que tener en cuenta todo eso. Y también hay que tener en cuenta que la parte de geometría muchas veces se pasa a la parte de álgebra, ¿sí? Yo veo un montón de ejercicios, incluso de libros, donde te lo presentan como geometría, pero te piden calcular el área de un cuadrado y no te muestran el cuadrado, o no te muestran que el chico necesite usar propiedades de la figura. Con que sepa operar aritméticamente ya es suficiente. O se utiliza mucho para que el tema de calcular un área sea resolver una ecuación. Pero bueno, eso va mucho también en cómo el docente encara la materia y cada una de las partes de la materia. Y los tiempos que tenés también. Exactamente, y los tiempos, porque uno tiene que tener en cuenta que si los estudiantes no tuvieron en años anteriores geometría desde la parte geométrica, uno cuando empiece, aunque esté en cuarto o quinto año, tiene que empezar desde cero, porque el estudiante sí alguna vez vio un triángulo, pero no analizó los elementos característicos del triángulo. Simplemente dice, bueno, tengo un triángulo, tengo que aplicar esta ecuación, esta fórmula. Entonces lo ve desde la parte más bien aritmética o la parte del análisis, ¿sí? Pero no desde la parte geométrica. Por eso uno tiene las dos vertientes acá. La vertiente desde la parte de matrices, que quizás es más geometría analítica, y la parte de los ángulos con todas sus sustituciones, que es más desde la geometría proyectiva. Ustedes eligen cuál de los dos métodos utilizar. Bien, entonces, en este ejemplo, que tengo nuevamente solamente una
traslación, una rotación, lo primero que hago es analizar el coeficiente A y el coeficiente C. Como A es igual a C, ya sé, por lo que estuvimos viendo anteriormente, que el ángulo va a ser de pi sobre 4. Acá es un ejemplo, los ejemplos siempre son buscados para que queden lindos. Un ángulo de pi sobre 4 tiene un seno y un coseno lindo, ¿sí? Entonces, cuando reemplaza, les va a quedar x al cuadrado por 9 raíz de 2 sobre 2, ¿sí? La raíz de 2 la tengo que elevar al cuadrado, y así hacemos todos los reemplazos, ¿sí? Una vez que tenemos todo eso, obtenemos una ecuación muy bonita, donde solamente tenemos el término de x' al cuadrado, un término con y' al cuadrado y un término independiente. Bien, lo primero que hacemos es pasar el término independiente al otro miembro, para que nos quede igualado en este caso a 2. Luego dividimos miembro a miembro por 2, aplicamos propiedad distributiva y obtenemos la ecuación de esta elipse. ¿Sí? Vean que acá es mucho trabajo de sustitución, donde el mayor riesgo está en cada una de estas, del desarrollo de estos factores, donde uno tiene que elevar al cuadrado y luego multiplicar, o multiplicar estos dos términos entre sí, que ahí también es donde uno más suele equivocarse, porque o se olvida de un signo, o se olvida de un término, o algo por el estilo, ¿sí? Pero si uno lo hace en forma mecánica, no es complicado. Recién una vez que uno tiene toda la sustitución hecha, conviene pasar el coseno cuadrado o el seno cuadrado o el seno coseno con el ángulo que nos está dando. Y repito, si el ángulo es un ángulo que tiene un seno o un coseno fácil de escribir, es más práctico y uno puede resolver bien. Ahora, si el ángulo nos queda con grados, minutos y segundos, y al calcular el seno o al calcular el coseno nos queda con muchos decimales, tenemos que tomar una decisión, tomar alguna convención para truncar en una cierta cantidad de decimales. Por lo general, uno trunca con 2 decimales, ¿sí? Trunca o redondea, pero es largo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. En este otro ejemplo estamos teniendo una rotación, porque tengo un término con XY, y una traslación, porque tengo términos lineales. Entonces, lo primero que hago es ver qué ocurre con A y C. A y C son distintos, entonces vamos a calcular la tangente de 2θ como B dividido a menos C. Reemplazamos por los valores y obtenemos que la tangente de 2θ es igual a menos raíz de 3. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es despejar θ, ¿sí? Paso la tangente como arco tangente y luego el 2 dividiendo, y de ahí obtengo que el ángulo para rotar es de 60 grados o, si quieren, menos 30 grados, ¿sí? Según vayamos a rotar para un lado o para el otro. Bueno, decidimos con cuál de los dos vamos a trabajar y empezamos a hacer la sustitución. Vean nuevamente que, como es un ejemplo, el ángulo que nos queda es un ángulo lindo, ¿sí? Porque de 60 grados o de menos 30 grados, el seno y el coseno lo podemos escribir como una fracción con número irracional. Hacemos la sustitución, obteniendo cuál es el valor del coseno de menos 30 y del seno de menos 30.
Por lo tanto, nos queda que x es raíz de 3 sobre 2 por x' más 1/2 de y'. Y acá puse un prima de más. Es 1/2 de x' más raíz de 3 sobre 2 y prima. Profe, A antes de que partir de cambie. ahí, sí, Yo puedo partir Sí, diciendo, sí. bueno, como 4 es distinto de 2, entonces parto con la tangente, o sea, o tengo que volver a hacer todo el análisis que hicimos en el primer ejemplo. sí. Es decir, nosotros vamos a considerar que para que haya una rotación, B tiene que ser distinto de 0. Y Sí. a partir de ahí, ya vamos a tomar esta Ah, ok. fórmula como algo dado. Claro, ¿Sí? porque eso me simplifica mucho más el ejercicio. Claro, pero Ok. de todas maneras, fíjate en este otro, que también lo habíamos considerado, todo el tema de tener que hacer el desarrollo de los cuadrados y la multiplicación de estos dos paréntesis entre sí, hay que Sí, hacerlo, sí, ¿sí? eso sí. Sea El que lo tema reemplaces fue, por números o no, pero sí, simplifica bastante. por eso, sí, a tener que hacer todo el desarrollo y llegar a que son iguales o son distintos y ver qué Sí, selecciona. Genial. sí. De hecho, nosotros esto de A, B y C lo tenemos desde el comienzo y no cambia, no se modifica en todo nuestro ejercicio. Así que podemos empezar directamente con esta ecuación. Nuevamente, chicos, nos quedan 5 minutos para que se corte. Intentamos volver con el mismo link, que supongo que va a seguir funcionando. Bueno, una vez que tengo esto, que ya sé cuánto vale x, o mejor dicho, que ya sé cómo expresar x y cómo expresar y, lo reemplazamos. Nos queda todo esto. Empezamos a aplicar el desarrollo de un binomio, del cuadrado de un binomio, la multiplicación con propiedad distributiva, con la doble distributiva, y obtenemos finalmente que x' va a ser igual a x segunda más un cierto corrimiento, porque esta última ecuación que nos quedó, ya eliminamos el x' y prima, pero nos sigue quedando el corrimiento, la traslación con los coeficientes de x' y de y'. Entonces tengo que hacer un nuevo cambio de variable, donde x' va a ser x segunda más ese corrimiento en x, e y' va a ser igual a y segunda más el corrimiento que tengo en y. Reemplazo nuevamente esto en la fórmula original, ¿sí? En la que teníamos con x' y prima. Opero, y a partir de ahí voy a obtener el corrimiento que corresponde al nuevo centro, ¿sí? Que si ustedes miran esto y miran, ay, se me fue, y miran el ejercicio, lo que tendrían que hacer también, o lo que podrían hacer también, es completar cuadrados, ¿sí? O aplicamos este nuevo cambio de variable o completamos cuadrados como habíamos hecho en el ejercicio anterior. Deciden ustedes qué método utilizar. Bueno, una vez que hacemos todo eso, reemplazamos en la última expresión, en esta de acá, y vamos a poder obtener la expresión de la ecuación en forma general. Y vean que acá, si bien partimos de un ángulo muy lindo, porque habíamos partido de un ángulo de menos 30 grados, el término independiente que nos quedó fue horrible. Nos queda 0,94005. ¿Sí? Bueno, es esto de que
estamos trabajando con números con muchos decimales, uno tiene que ir redondeando o truncando y tiene que decidir a cuántos decimales lo va cortando. De todas maneras, así, este número no llega a ser un número entero. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esto, pero cuando uno lo grafique, el 0,94005, y lo va a graficar muy, muy próximo al 1. ¿Sí? Bien, acá tenemos otro ejercicio, también para seguir trabajando, y así se van a encontrar, cuando analicen esta presentación, varios ejercicios para resolver. De este último, lo que podemos ver es que estamos teniendo acá, nuevamente, una rotación, porque tengo un término con XY, un término rectangular, y una traslación, que tengo un término con X y un término con Y. Puedo tener solamente un término con X, puedo tener solamente un término con Y, pero con que exista alguno de los dos ya voy a estar teniendo una traslación. Acá nuevamente, el valor de A y el valor de B, o si lo miramos desde la parte matricial, para los que todavía quedan con la parte matricial, el A11 y el A22 coinciden, por lo tanto el ángulo de rotación es de pi sobre 4, de 45 grados. Bueno, y nuevamente lo que se hace es reemplazar, aplicar el cuadrado de un binomio, aplicar la doble distributiva para resolver esta multiplicación. Y en este caso vean que cuando llegamos